go bottoms up. Hola a todos, hoy os traigo una idea que yo creo que es muy original. Vamos a hacer una funda para la carcasa de los AirPods y luego los podremos poner en el bolso. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pues mirad, mis AirPods me los he comprado en Amazon, muy baratitos. Son auriculares inalámbricos. Os dejo el enlace donde me lo he comprado abajo en la descripción. Fijaros, los hay blancos, rosas, de silicona, normales. Bueno, en fin, como son muy variados, vamos a sacar el patrón para poder hacer las fundas. Para eso cogemos un folio, vamos a sacar el patrón y vemos que el tamaño de ese folio cubre, digamos, la carcasa por todos los lados, a lo ancho y a lo largo. Y no solo lo cubre, sino que además solapa, lo cual es interesante para pegarlo. Entonces, para esta carcasa blanca, que es como parecía a las del iPhone, la medida es 16 centímetros por 21 centímetros. Ahora situamos nuestra carcasa en la hoja, teniendo en cuenta que al doblar la parte de abajo, ese doblez queda justo donde se abre la carcasa. Bien, entonces ahora lo que hacemos es marcar ese punto. Bueno, también he de decir que tiene que estar centrada en la hoja. Pues marco ese punto y lo que me interesa es ver hasta dónde llega, digamos, la parte de abajo y hasta dónde se abre, hasta dónde está la tapa. Y a partir de ahí podemos sacar el patrón de una manera súper sencilla. Fijaros, tenemos marcado ese punto y ahora lo que hacemos es coger una regla y empezamos trazando desde el punto donde abre hacia los lados, y en la parte de abajo haremos lo mismo, pero no desde abajo del todo, sino un poco más arriba, para que podamos doblar bien la parte de abajo sin que nos fastidien, digamos, las alitas laterales. Bueno, pues hacemos lo que son, marcamos las alas laterales y luego en el ancho, digamos, el ancho de la carcasa es lo que va a hacer la parte de la funda de arriba. Pues en vez del ancho justito vamos a dejar un poco de espacio y también ahí hacemos una raya que vaya de arriba a abajo, que va a ser la parte que cubra la carcasa por arriba y por abajo. Entonces, ¿veis? Hacemos lo mismo en el otro lado y ya tenemos el patrón, cada uno de su carcasa, ¿eh? Para tenerlo bien vamos a descartar estas 4 partes. Pues con este patrón vamos a hacer las 3 fundas de hoy. Para eso, ¿cómo se hace? Ponemos la carcasa en el punto de abajo donde la teníamos medida, doblamos lo que yo llamo alitas, pegaríamos las alitas ahí una con otra y luego pegaríamos a las alitas la parte de abajo. La parte de arriba ya está, la podemos cerrar con velcro, con un corchete, como queramos. Vamos con la primera funda. La primera funda va a ser la del panda. Para eso lo que hacemos es poner nuestro patrón encima de goma eva y yo, como va a ser blanco y no quiero que se vea el rotulador, lo marco con una tijera. En España llamamos a esto goma eva, pero en otros países lo llamáis foamy, foamy, en fin, como sea, ¿no? Bien, lo marcamos y recortamos. Si os fijáis, he redondeado un poco la parte de abajo porque vamos a poner ahí la carita del panda. Podéis también hacerlo en otro trozo de goma eva y luego pegarlo encima, como queráis. Yo lo he hecho aquí directamente. Ahora estoy dibujando lo que es el hocico y los ojitos. Y una vez que acabe de dibujar, lo que voy a hacer es colorearlo con un rotulador permanente negro. Pues coloreo todo. Dejo lo que son los ojitos con la mirada, pongo también negro por lo que es la parte de fuera para que quede mejor. Hago un agujerito para hacer la mirada, coloreo el ojo, los ojitos, todo. Y luego le hago unos corazoncitos como si fuera el sonrojo de las mejillitas. Las orejas se las he hecho en goma eva, aunque podía haberlas pintado también. Lo que pasa es que para que dé un pelín más de volumen, pues he preferido hacerlo así. Y ya está, vamos a lo que decíamos. Las 2 alitas las pegamos y luego pegaremos la parte de abajo. Y ya tenemos la mitad de la funda. Ahora tenemos que poner el cierre, que ya digo, podéis poner un corchete, podéis poner velcro, lo que queráis. Yo pongo el corchete, marco donde quiero que vaya arriba y pongo un refuerzo arriba para que luego al abrir y cerrar no se estropee. Le he puesto también una tira de goma eva con una anilla de llavero para poder colgarlo en el bolso y rematamos. Yo pongo esmalte transparente encima de todo para que se proteja, para que luego el roce no lo estropee.
Pues ya está, fijaros qué chulo, lo puedo colgar del bolso y además queda muy bien si le ponemos más cosas a ese colgante, ¿eh? Fijaros este otro que vamos a hacer ahora, que también le he colgado otros adornos. Vamos a ver cómo hacemos este. Lo primero, hemos puesto nuestro patrón, lo hemos sacado en goma eva rosa, en foamy rosa. Y ahora lo que hacemos es marcar también centímetros a lo largo de toda esta cruz de nuestro patrón. Y una vez que tenemos todo marcado, vamos haciendo rayas para un lado y para el otro, de forma que queden rombitos. Vamos a hacer un bolso tipo Chanel. Ahora, igual que antes, lo que hacemos es dar un poco de color en el contorno. Y yo marco un poco todo lo que son estos rombitos con el filo de la tijera, para que quede un poco más con textura. También, igual que antes, lo que hago es proteger la funda con esmalte. En este caso he usado un esmalte que tiene purpurina para que quede un poco más glamuroso, un poco brilli brilli, que dice una sobrina. Y lo que son las iniciales lo voy a hacer con masa elástica. Entonces con la masa elástica hago un rollito, lo extiendo bien sobre la mesa y una vez que tengo el rollito al tamaño que quiero, recorto, doblo por la mitad y hago cada una de las Cs. ¿Por qué doblo por la mitad? Para que me queden con el mismo grosor. O una sobre otra, espero que sequen y las pinto con pintura dorada. A veces hay que dar dos capas, porque no coge bien, depende de la pintura que tengáis. Bien, pues ya no queda mucho para acabar esta funda. Lo que tenemos que hacer ahora es lo mismo de antes, poner nuestra carcasa. Siempre hay que pegar con la carcasa para que luego quepa bien, Ponemos silicona, cerramos las alitas, podéis ser silicona o cualquier pegamento, Ojo, tener cuidado cuando peguéis las letritas y pegarlas muy bien, porque si no, al mínimo roce se va a ir, Y otra cosa que es interesante es protegerlas con esmalte también. Podéis cerrar, como veis aquí, con velcro y ya está, o podéis cerrar, como veremos luego, con un corchete. Bueno, pues fijaros, el adorno que yo he puesto a lo que va a ser la anilla que haga de llavero es un pompón que habíamos hecho. Sí, tenemos muchos vídeos de pompones, los dejo uno en la descripción si queréis. Le hemos puesto una cadenita de perlitas pequeñas y esa cadenita la pegamos dentro del pompón, ¿veis? Y así este adorno queda muy gracioso y no cuesta nada hacerlo. Y ahora, para poder colgar eso, igual que antes en el panda, lo que hacemos es pegar una tira de goma eva. Lo ponemos siempre en una esquina para que al colgarlo en el bolso quede bien lo que es el conjunto. Ahora pasamos la argolla de llavero, pegamos por el otro lado y ya tenemos casi nuestra funda. Pero para que quede a juego con el resto vamos a pintarla un poco. Si queréis la dejáis en rosa, yo le estoy poniendo ahí unas rayitas para que quede más o menos igual que la otra parte. Pero vamos, eso cada uno como os guste, como siempre. Y a esto también le damos esmalte. Pues ya está, fijaros, Ojo, si le ponéis corchete igual que al panda, poner un refuerzo en la parte de arriba, porque si no tanto abrir y cerrar, se acaba estropeando. Pues ya está, mirad qué chula, La verdad es que es una manera muy práctica de llevar los AirPods y además adornar el bolso. Haces un 2 en 1 y haces manualidades. Bien, como os he dicho, si queréis más fundas, vamos a ver la última, pero ponerme en comentarios. Ahora la última, fijaros, voy a reciclar un pantalón vaquero. Me encanta reciclar vaqueros. No sé vosotros, a mí se me estropean un montón y me encanta tener excusas. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es poner nuestra plantilla, como siempre, y cortar. Ahora lo que voy a hacer es poner un dobladillo, pero como ya sabéis que coso fatal y no me gusta mucho, pues lo pego. Vosotros podéis coserlo, Yo he pegado un dobladillo a cada uno de los extremos para que no se deshilache. Y otra cosa que no he dicho es que, pegamos las alitas como siempre y la parte de abajo. La parte de arriba podéis ponerla al largo que más os guste. Depende del diseño que estéis haciendo, pues más o menos larga. Bien, pues doblo la de abajo, como siempre, y ya no me queda otra que pensar cómo adornar la de arriba. Y aquí he tenido mis muchas cosas. Primero hice un parche como de fieltro, ¿veis? Como un emoji. Luego pensé en ponerle purpurina, lentejuelas, en fin. Me ha costado, me ha costado. A mí me encantaría como con pines de estos de la mochila, no sé, cada uno. Al final he optado por esta pulsera que hice hace tiempo con emojis, con una pasta muy chula, y la he puesto alrededor, ¿veis? De la solapa. Y luego, para rematar esta funda, lo que he hecho es una cadena de perlitas, como de cuencas, y también le he puesto en otra cadena un emoji que tenía hecho de estrella con masa elástica.
Y en este caso, en vez de poner lo que es una argolla de llavero, lo que he puesto es, ¿veis?, como un mosquetón para poder poner en la hebilla del pantalón, que es otra opción, no llevarla en el bolso, sino llevarla en la hebilla del pantalón. Pues lo metemos en la hebilla y ya está. Llevamos siempre colgando nuestros AirPods. Si no lleváis bolso, esta es una buena opción. Pues nada, espero que os haya encantado el vídeo, que le deis un me gusta muy grande y me pongáis en comentarios si queréis que hagamos fundas de silicona u otras ideas para decorar estas carcasas.